Cuando el relojero abrió la tapa trasera del reloj y me mostró lo que había dentro, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era veneno, no era nada que pudiera hacerme daño físico, era algo mucho peor. Era una fotografía diminuta, enrollada con cuidado, protegida por un pequeño cilindro de cristal, y junto a ella un papel amarillento con una letra que reconocería en cualquier parte del mundo, la letra de mi hijo Andrés. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese momento. Mi nombre es Teresa Salazar y tengo 62 años. Durante los últimos 8 meses, cada mañana despertaba con una sensación de malestar que no podía explicar. No era exactamente dolor, era algo más profundo, como si mi cuerpo quisiera decirme algo que mi mente se negaba a escuchar. Las náuseas llegaban puntuales, siempre entre las 6 y las 7 de la mañana, justo cuando el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas de mi habitación. Visité a 4 médicos diferentes. Me hicieron análisis de sangre, estudios del estómago, revisiones del corazón. Todos coincidían en lo mismo. Señora Salazar, usted está perfectamente sana. Quizás sea estrés, quizás sean los nervios. Pero yo sabía que no era eso. Había algo más, algo que escapaba a los instrumentos médicos, algo que vivía en un lugar donde las radiografías no pueden llegar. El reloj llegó a mi vida hace exactamente 3 años, envuelto en papel azul celeste, con un moño plateado que brillaba bajo las luces del árbol navideño. Andrés, mi único hijo, me lo entregó con una sonrisa que entonces interpreté como orgullo. Es antiguo, mamá. Lo encontré en una subasta. Perteneció a una mujer que vivió 100 años. Dicen que trae buena fortuna. Lo usé desde ese día sin falta. Cada mañana, antes de salir de casa, me lo colocaba en la muñeca izquierda. Se convirtió en parte de mí, en una extensión de mi piel, en el único vínculo tangible que me quedaba con un hijo que, poco a poco, se había convertido en un extraño, porque esa es la verdad que me cuesta pronunciar. Andrés y yo llevamos 2 años sin hablarnos realmente. Oh, sí, intercambiamos palabras, nos llamamos en los cumpleaños, nos enviamos mensajes corteses en las fechas importantes. Pero las conversaciones verdaderas, esas que nacen del alma y llegan al corazón, esas murieron hace mucho tiempo. Todo comenzó con un malentendido, o quizás comenzó mucho antes, con pequeños silencios que fui acumulando como quien guarda monedas en un frasco, sin darse cuenta de que el peso terminaría rompiéndolo todo. Andrés se casó con Valentina hace 5 años, y desde entonces algo cambió entre nosotros. No fue culpa de ella, aunque durante mucho tiempo quise creer que sí. Era más fácil señalar hacia afuera que mirar hacia adentro. La verdad es que yo cometí errores, muchos. Hablé cuando debí callar, callé cuando debí hablar, opiné sobre decisiones que no me correspondían, y cuando Andrés me pidió espacio, yo interpreté esa palabra como abandono. El orgullo es una enfermedad silenciosa. No aparece en los análisis de sangre, no se detecta en las radiografías, pero carcome por dentro, lentamente, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que has construido muros tan altos que ya no puedes ver el rostro de las personas que amas. Aquella mañana en la tienda de antigüedades, el relojero, un hombre de 70 años con manos de artista y ojos que parecían haber visto demasiado, me miró con una expresión que no supe descifrar. «Señora», me dijo, «este reloj guarda un secreto. ¿Quiere conocerlo?» Yo asentí, sin saber que esa respuesta cambiaría todo lo que creía saber sobre mi hijo, sobre mí misma y sobre los años que habíamos desperdiciado en silencio. Cuando desenrolló aquella fotografía diminuta y leí las palabras escritas en el papel amarillento, las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, y entendí, por fin, que las náuseas no eran una enfermedad del cuerpo, eran el eco de un corazón que llevaba demasiado tiempo pidiendo perdón. La fotografía era pequeña, no más grande que una estampilla, pero en ella cabía un universo entero de dolor y amor que yo había sido incapaz de ver durante años. Era una imagen de Andrés cuando tenía 8 años. Estaba sentado en el columpio del parque cerca de nuestra antigua casa, con esa sonrisa que iluminaba sus ojos color miel. Yo aparecía detrás de él, empujando el columpio, con el cabello largo y oscuro que entonces usaba, con una expresión de felicidad absoluta que había olvidado que alguna vez tuve. El papel amarillento contenía apenas 2 líneas, escritas con la letra apretada de mi hijo.
para que nunca olvides que hubo un tiempo en que éramos felices, y para que sepas que aunque el silencio nos separe, sigo siendo aquel niño que te amaba sin condiciones. Sí, el relojero me observaba en silencio, mientras yo intentaba procesar lo que tenía frente a mis ojos. Las náuseas, aquellas náuseas inexplicables que me habían perseguido durante meses, comenzaron a cobrar sentido. Mi cuerpo había estado respondiendo a algo que mi mente se negaba a aceptar: la culpa. ¿Cómo supo que había algo dentro?, pregunté al anciano con la voz quebrada. Él sonrió con esa sabiduría que solo otorgan los años vividos con los ojos bien abiertos. Los relojes antiguos cuentan historias, señora. Este en particular tiene un mecanismo especial, un compartimento secreto que se usaba hace décadas para guardar mensajes de amor, despedidas, promesas. Quien se lo regaló sabía exactamente lo que hacía. Andrés sabía. Mi hijo había escogido ese reloj específicamente porque contenía un espacio para esconder lo que no podía decirme con palabras. Y yo lo había llevado en mi muñeca durante 3 años, sin saber que cargaba conmigo una carta de amor silenciosa, un puente que él había construido mientras yo seguía empeñada en cavar trincheras. Salí de aquella tienda de antigüedades con el reloj en el bolsillo y el corazón en la garganta. Caminé sin rumbo por calles que conocía de memoria, pero que de pronto me parecían extrañas, como si el descubrimiento hubiera alterado no solo mi percepción de mi hijo, sino del mundo entero. ¿Cómo habíamos llegado hasta aquí? ¿En qué momento el niño que me abrazaba cada noche antes de dormir se convirtió en el hombre que apenas me dirigía la palabra? Recuerdo el día exacto en que todo comenzó a derrumbarse. Fue durante la cena de compromiso de Andrés y Valentina. Yo había preparado un discurso, unas palabras que creía llenas de sabiduría maternal, consejos sobre el matrimonio basados en mis propias experiencias. Lo que no entendí entonces era que mis experiencias no eran las suyas, que mis errores no tenían por qué convertirse en sus miedos. Hablé demasiado aquella noche. Mencioné cosas que debieron quedarse guardadas en el baúl de los recuerdos familiares. Conté anécdotas de la infancia de Andrés que él consideraba privadas. Opiné sobre la carrera de Valentina, sobre sus planes de esperar antes de tener hijos, sobre la casa que habían elegido. Cada palabra mía era una piedra que iba construyendo un muro entre nosotros, y yo estaba tan ocupada hablando que no me di cuenta. Andrés me llamó al día siguiente. Su voz era calmada, pero había en ella un filo que nunca antes había escuchado. «Mamá, necesito que entiendas algo. Te quiero, pero necesito que respetes mis decisiones. Necesito espacio para construir mi propia vida». Espacio. Esa palabra se clavó en mi pecho como una astilla que nunca pude sacar. Para mí, espacio significaba distancia. Distancia significaba abandono. Y abandono significaba que había fracasado como madre. Lo que no entendí entonces, lo que me tomó años comprender, es que el espacio también puede ser un acto de amor. Que a veces los hijos necesitan alejarse no porque dejen de amarnos, sino porque necesitan descubrir quiénes son sin nuestra sombra cubriéndolos. Pero mi orgullo no me permitió verlo así. Respondí al pedido de Andrés con frialdad. Dejé de llamar. Esperé a que él diera el primer paso, convencida de que yo tenía la razón, de que era él quien debía disculparse. Y así pasaron los meses. Y los meses se convirtieron en años. Y el silencio se hizo tan espeso que ya ninguno de los dos sabía cómo romperlo. Hasta que el reloj me mostró la verdad. Mientras yo esperaba una disculpa, mi hijo había estado gritándome su amor en un susurro que yo fui incapaz de escuchar. Aquella noche no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de la sala, ese sillón verde que Andrés odiaba de niño porque decía que parecía un sapo gigante, sosteniendo el reloj entre mis manos como si fuera un objeto sagrado. Y quizás lo era. Quizás ese pequeño mecanismo de engranajes y manecillas contenía más verdad que todas las palabras que nos habíamos negado a decirnos. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio de las ausencias, ese que se instala cuando los espacios que antes estaban llenos de risas y conversaciones quedan habitados únicamente por recuerdos. Desde que mi esposo Roberto falleció hace 10 años, había aprendido a convivir con ese silencio. Pero nunca me acostumbré a él. Roberto siempre fue el puente entre Andrés y yo. Él sabía cuándo intervenir, cuándo callar, cuándo un abrazo era más necesario que un consejo. Cuando él partió, dejó un vacío que ninguno de los dos supo cómo llenar. Yo me refugié en la necesidad de controlar, de asegurarme de que mi hijo estuviera bien,
de protegerlo de errores que quizás necesitaba cometer para crecer. Y Andrés se refugió en la distancia, construyendo una vida donde mi presencia fuera opcional. Esa noche, mientras las horas avanzaban lentas como gotas de miel, comencé a recordar momentos que había enterrado en algún rincón de mi memoria. Recordé cuando Andrés tenía 5 años y me dibujó un retrato con crayones. En el dibujo, yo tenía el cabello morado y las manos enormes. «Así son tus manos, mamá», me explicó, «porque siempre me protegen». Guardé ese dibujo durante años en una caja que ahora no sé dónde está. Recordé cuando tenía 15 años y llegó llorando de la escuela porque una chica le había roto el corazón. Me senté con él en la cocina, le preparé chocolate caliente y lo escuché durante horas sin interrumpir. Esa noche me dijo: «Gracias por no darme consejos, mamá. Solo necesitaba que me escucharas». ¿En qué momento olvidé esa lección? ¿Cuándo dejé de escuchar para solo hablar? Recordé el día de su graduación universitaria, cuando subió al escenario con su toga y su birrete, y buscó mi rostro entre la multitud antes de recibir su diploma. Nuestras miradas se encontraron y él sonrió con esa sonrisa que heredó de su padre, esa que le iluminaba los ojos. Yo lloré de orgullo, convencida de que nada podría separarnos jamás, pero la vida tiene formas extrañas de enseñarnos humildad. Cuando amaneció, tomé una decisión. Iba a llamar a Andrés. Iba a romper el silencio de 2 años con 3 palabras simples. Encontré tu mensaje. Pero cada vez que tomaba el teléfono, mis dedos se paralizaban. El orgullo, ese viejo compañero que tanto daño me había hecho, seguía susurrándome al oído. ¿Y si te rechaza? ¿Y si ya es demasiado tarde? ¿Y si el mensaje era solo un gesto vacío y él ya no quiere saber nada de ti? El miedo al rechazo es una prisión invisible. Te encierra en una celda construida con tus propias inseguridades y tira la llave donde no puedes alcanzarla. Yo había vivido en esa prisión durante demasiado tiempo, convenciéndome de que era más seguro no intentar que arriesgarme a fracasar. Pasaron 3 días. 3 días en los que releí el mensaje de Andrés cientos de veces, en los que miré la fotografía hasta memorizar cada detalle, en los que ensayé conversaciones imaginarias que nunca sucedían. Y entonces, una tarde de lluvia, el teléfono sonó. Era mi hermana Lucía, la única persona que conocía toda la historia entre Andrés y yo, la única que se había atrevido a decirme verdades que yo no quería escuchar. «Teresa», me dijo con esa voz suya, que siempre parece saber más de lo que dice. «¿Has hablado con tu hijo últimamente?» «No», admití. «¿Por qué?» Hubo un silencio al otro lado de la línea, un silencio que se sintió eterno. «Porque acabo de encontrarme con Valentina en el mercado, y me contó algo que creo que deberías saber». Mi corazón se detuvo por un instante. En ese momento, sin saber aún lo que mi hermana estaba a punto de revelarme, comprendí que la vida estaba dándome una última oportunidad, y que esta vez no podía desperdiciarla. Lo que Lucía me contó aquella tarde cambió la perspectiva desde la cual había estado mirando los últimos 2 años de mi vida. Valentina le había confesado, entre los pasillos del mercado y con lágrimas contenidas, que Andrés no estaba bien, no físicamente, sino en ese lugar profundo donde habitan las emociones que no sabemos nombrar. Mi hijo, ese hombre que yo creía indiferente a mi ausencia, llevaba meses despertando en mitad de la noche, incapaz de dormir, perseguido por una culpa que no sabía cómo resolver. «Él piensa que tú no quieres saber nada de él», me dijo Lucía. «Valentina me contó que varias veces ha tomado el teléfono para llamarte, pero se detiene. Tiene miedo, Teresa. Tiene miedo de que lo rechaces». Las palabras de mi hermana cayeron sobre mí como agua helada. Durante todo este tiempo, mientras yo me convencía de que Andrés me había abandonado, él estaba librando la misma batalla desde el otro lado del silencio. Los dos habíamos construido muros idénticos. Los dos esperábamos que el otro diera el primer paso. Los dos teníamos tanto miedo de ser rechazados que preferíamos la agonía de la distancia a la posibilidad del rechazo. ¿Cuánto dolor nos habríamos ahorrado si alguno de los dos hubiera sido más valiente? Valentina también le había contado a Lucía sobre el reloj. Fue idea de ella, según me enteré. Ella fue quien encontró aquel reloj antiguo en la subasta, quien descubrió el compartimento secreto, quien sugirió a Andrés que lo usara para enviarme un mensaje que no se atrevía a decir en voz alta. «Tu madre necesita saber que la amas», le había dicho Valentina, «pero también necesita descubrirlo por sí misma, a su tiempo».
Qué sabia era esa mujer a quien yo había juzgado sin conocer. Qué injusta había sido al culparla por el distanciamiento con mi hijo, cuando en realidad ella había sido el único puente que él había intentado construir hacia mí. Esa noche llamé a Valentina. Mis manos temblaban mientras marcaba el número, y mi voz sonó extraña cuando ella contestó, como si perteneciera a otra persona. Valentina, soy Teresa. Necesito hablar contigo. Hubo un silencio breve, cargado de sorpresa. Luego, su voz cálida atravesó la línea telefónica. Llevo 3 años esperando esta llamada, Teresa. No sabes cuánto. Hablamos durante 2 horas. 2 horas en las que ella me contó cosas sobre mi hijo que yo desconocía. Me habló de las noches en que Andrés miraba fotos antiguas de nuestra familia y se quedaba en silencio durante horas. Me contó sobre el Día de las Madres del año pasado, cuando él compró una tarjeta para mí, la escribió completa y luego no tuvo el valor de enviarla. Me reveló que guardaba esa tarjeta en el cajón de su mesa de noche, junto a otros objetos que yo le había regalado a lo largo de su vida. Él te extraña cada día, me dijo Valentina, pero el orgullo es un monstruo silencioso que devora lo mejor de nosotros. Y Andrés heredó ese orgullo de alguien. Tenía razón. Mi hijo había aprendido de mí el arte terrible de callar cuando más necesitaba hablar. Yo le había enseñado, sin querer, que el silencio era una forma de protegerse del dolor, y ahora los dos estábamos atrapados en una cárcel que yo misma había construido. ¿Cómo lo soluciono?, pregunté, sintiendo que las lágrimas comenzaban a caer. ¿Cómo deshago tanto daño? No puedes deshacer el pasado, Teresa, pero puedes construir un presente diferente. Andrés necesita escuchar de tu boca lo que llevas años callando. Necesita saber que lo amas sin condiciones, que respetas sus decisiones, que estás dispuesta a conocerlo como el hombre que es hoy y no solo como el niño que fue. Antes de colgar, Valentina me dijo algo que se quedó grabado en mi memoria. La familia no es perfecta, Teresa. Está hecha de personas imperfectas que eligen amarse a pesar de sus errores. El amor verdadero no exige perfección, exige presencia. Y ustedes dos llevan demasiado tiempo ausentes el uno del otro. Esa noche tomé una decisión. No iba a llamar a Andrés. Iba a hacer algo que requería más valor. Iba a presentarme en su puerta, con el reloj en la mano, con el corazón expuesto, dispuesta a pedir perdón por primera vez en mi vida. Porque hay palabras que no pueden decirse a través de un teléfono. Hay verdades que necesitan mirarse a los ojos para ser creídas. El viaje hasta la casa de Andrés dura apenas 40 minutos en autobús. 40 minutos que he recorrido mentalmente miles de veces durante estos 2 años, imaginando cómo sería volver a cruzar esa puerta, cómo sería ver su rostro después de tanto tiempo de ausencia. Pero aquella mañana, mientras esperaba en la parada con el reloj guardado en mi bolso, esos 40 minutos se sentían como una eternidad. Había elegido un domingo. Los domingos siempre fueron sagrados en nuestra familia. Cuando Andrés era pequeño, los domingos significaban desayunos largos, paseos por el parque y tardes de películas en el sofá. Roberto y yo habíamos construido esa tradición con cuidado, convencidos de que los rituales familiares eran los hilos invisibles que mantenían unido el tejido del amor. Después de que Roberto partió, intenté mantener viva esa tradición, pero poco a poco los domingos fueron perdiendo su magia. Ahora eran solo otro día vacío en una semana de días vacíos. Mientras el autobús avanzaba por calles que conocía de memoria, observé a las personas a mi alrededor. Una madre joven intentaba calmar a su bebé que lloraba. Un anciano leía el periódico con una concentración absoluta. 2 adolescentes reían mirando algo en sus teléfonos. Cada uno de ellos tenía su propia historia, sus propios silencios, sus propias reconciliaciones pendientes. Me pregunté cuántos de ellos también cargaban con el peso de palabras no dichas, de abrazos postergados, de perdones que llegaron demasiado tarde. Bajé del autobús 3 calles antes de la casa de Andrés. Necesitaba caminar. Necesitaba que el aire fresco de la mañana me ayudara a ordenar los pensamientos que se arremolinaban en mi cabeza. ¿Qué le diría cuando abriera la puerta? ¿Cómo empezaría una conversación que llevaba 2 años esperando ser pronunciada? Ensayé mentalmente diferentes formas de comenzar. Andrés, encontré tu mensaje en el reloj. No, demasiado directo. Hijo, vengo a pedirte perdón. Quizás demasiado dramático. Hola, mi amor. Te extrañé. Simple, pero suficiente. La verdad es que no existen palabras perfectas para momentos como este. No hay guiones que seguir.
No hay frases mágicas que borren años de silencio. Solo existe la voluntad de intentarlo, el coraje de mostrarse vulnerable, la esperanza de que el amor sea más fuerte que el orgullo. Cuando llegué a su calle, me detuve frente a la casa de un vecino y observé desde lejos. La casa de Andrés y Valentina era pequeña pero acogedora, con un jardín delantero que Valentina cuidaba con devoción. Había macetas con flores de colores, una mecedora de madera en el porche, y junto a la puerta, un tapete que decía «Bienvenidos» en letras azules. Me pregunté si ese «Bienvenidos» también me incluía a mí. Estuve ahí parada durante casi 20 minutos, incapaz de dar los últimos pasos. El miedo me paralizaba. ¿Y si Andrés no quería verme? ¿Y si el mensaje del reloj era solo un gesto del pasado que ya no significaba nada? ¿Y si yo había esperado demasiado tiempo y la ventana de la reconciliación se había cerrado para siempre? Fue entonces cuando la puerta se abrió y Valentina salió al porche. No sé si me vio desde la ventana o si fue simple coincidencia, pero nuestras miradas se encontraron a través de la distancia. Ella no pareció sorprendida. Simplemente sonrió con esa sonrisa suya que transmite calma y me hizo un gesto con la mano para que me acercara. Caminé hacia ella como quien camina sobre cristales, temiendo que cada paso pudiera romper algo frágil. Cuando llegué al porche, Valentina me abrazó sin decir nada. Un abrazo largo, cálido, sincero. El abrazo de alguien que entiende lo difícil que es pedir perdón. «Está adentro», me susurró al oído. Lleva toda la mañana nervioso, como si supiera que algo iba a pasar hoy. «Ve con él, Teresa. Los dejo solos». Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Entré a la casa con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. El interior olía a café recién hecho y a pan tostado, aromas que me transportaron instantáneamente a las mañanas de mi propia cocina, cuando Andrés era pequeño y el futuro parecía un camino recto y luminoso. Lo encontré en la sala, de espaldas a mí, mirando por la ventana. Había envejecido, no mucho, pero lo suficiente para que yo notara las primeras canas en sus sienes, la forma en que sus hombros cargaban un peso invisible. Ya no era el niño de la fotografía del reloj, pero en su postura, en la forma en que inclinaba la cabeza, seguía siendo mi hijo. «Andrés», dije, y mi voz sonó más pequeña de lo que hubiera querido. Él se dio vuelta lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi en ellos exactamente lo mismo que yo sentía: miedo, esperanza, amor y una tristeza profunda que solo nace cuando se ha perdido demasiado tiempo. «Mamá», respondió, y en esa única palabra, en la forma en que la pronunció, supe que todavía quedaba algo que salvar. Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. Entre nosotros había apenas unos metros de distancia física, pero emocionalmente existía un abismo de 2 años de silencio, de malentendidos acumulados, de orgullo herido. Ninguno de los dos sabía cómo dar el primer paso para cruzarlo. Fue Andrés quien finalmente rompió el silencio, pero no con palabras. Se llevó la mano al rostro y se secó una lágrima que había comenzado a deslizarse por su mejilla. Ese simple gesto, tan humano, tan vulnerable, derribó todas las defensas que yo había construido durante el camino hasta aquí. Mi hijo estaba llorando. Mi hijo, ese hombre adulto que había aprendido a esconder sus emociones detrás de una máscara de indiferencia, estaba llorando frente a mí. «No sabía si algún día vendrías», dijo con la voz quebrada. «Pensé que me habías olvidado, mamá. Pensé que ya no me querías en tu vida». Sus palabras me golpearon con una fuerza que no esperaba. ¿Cómo era posible que mi hijo pensara eso? ¿Cómo podía creer que yo, su madre, la mujer que lo había llevado en su vientre durante 9 meses, que lo había sostenido en sus primeros pasos, que había velado sus noches de fiebre y celebrado cada uno de sus logros, pudiera olvidarlo? «Andrés», respondí, y mi voz se rompió en 1000 pedazos. «No ha pasado un solo día en estos 2 años en que no haya pensado en ti. No ha habido una sola mañana en que no me haya despertado con tu nombre en los labios. Eres mi hijo, eres parte de mi corazón. ¿Cómo podría olvidarte?» Él bajó la mirada, como si le costara sostener el peso de mis palabras. «Entonces, ¿por qué no llamaste? ¿Por qué dejaste que pasara tanto tiempo?» Era una pregunta justa, una pregunta que merecía una respuesta honesta,
aunque esa honestidad me expusiera en toda mi imperfección. Porque tuve miedo, admití. Miedo de que me rechazaras, miedo de que me dijeras que era demasiado tarde, y porque fui orgullosa, Andrés, terriblemente orgullosa. Me convencí de que eras tú quien debía dar el primer paso, que yo no había hecho nada malo, que simplemente estaba dándote el espacio que me habías pedido. Hice una pausa, buscando las palabras correctas para continuar. Pero me equivoqué. Me equivoqué en tantas cosas. Te critiqué cuando debí apoyarte. Opiné cuando debí escuchar. Me aferré al niño que fuiste en lugar de conocer al hombre en que te estabas convirtiendo. Y cuando me pediste espacio, en lugar de entender que era algo que necesitabas para crecer, lo interpreté como un rechazo personal. Saqué el reloj de mi bolso y lo sostuve frente a mí. Encontré tu mensaje, hijo. Después de 3 años, finalmente encontré tu mensaje. Andrés miró el reloj y algo cambió en su expresión. Vi cómo los recuerdos cruzaban por su rostro. El momento en que eligió ese regalo, las horas que pasó escribiendo aquellas pocas líneas, la esperanza que depositó en ese pequeño compartimento secreto. Pensé que nunca lo encontrarías, confesó. Pensé que quizás lo habías guardado en algún cajón, o que lo habías regalado, o que simplemente no significaba nada para ti. Lo usé cada día desde que me lo diste, respondí. Cada mañana, antes de salir de casa, me lo ponía en la muñeca. Era lo único que me quedaba de ti, Andrés. Era mi forma de sentirte cerca, aunque estuviéramos tan lejos. Él dio un paso hacia mí, luego otro, y de pronto, sin que ninguno de los dos lo planeara, estábamos abrazándonos en medio de la sala. Un abrazo torpe al principio, como de 2 personas que han olvidado cómo encajar sus cuerpos. Pero poco a poco, el abrazo encontró su forma, y nos quedamos así, sostenidos el uno al otro, dejando que las lágrimas hicieran el trabajo que las palabras no podían hacer. «Lo siento, mamá», murmuró Andrés contra mi hombro. «Siento haber sido tan duro contigo. Siento haberte hecho sentir que no te necesitaba. Siento todos estos años de silencio». «No, hijo», respondí, acariciando su cabello como cuando era pequeño. «Soy yo quien debe pedirte perdón. Fui yo quien no supo respetar tus límites. Fui yo quien dejó que el orgullo destruyera lo más valioso que tengo, nuestra relación». Nos separamos lentamente, mirándonos a los ojos con una honestidad que no habíamos compartido en años. En ese momento, supe que el camino hacia la reconciliación no sería fácil. No se pueden borrar 2 años de distancia con un solo abrazo, pero también supe que estábamos dispuestos a intentarlo, y eso era más de lo que teníamos ayer. «¿Te quedas a desayunar?», preguntó Andrés, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Valentina hace unos panqueques increíbles. Dice que es receta de su abuela». Sonreí. Era una invitación simple, cotidiana, pero en ese contexto significaba mucho más. Era una puerta que se abría, una oportunidad de reconstruir lo que habíamos perdido. «Me encantaría», respondí. Caminamos juntos hacia la cocina, donde Valentina ya había comenzado a preparar la masa. Ella nos miró entrar y su rostro se iluminó con una sonrisa que contenía alivio, esperanza y algo que se parecía mucho a la felicidad. Sin decir nada, sacó un tercer plato del armario y lo colocó en la mesa. Un lugar para mí, un lugar que quizás siempre había estado esperando. Durante el desayuno hablamos de cosas pequeñas, del jardín de Valentina y las flores que estaba cultivando para la primavera, del trabajo de Andrés en la empresa de arquitectura donde llevaba 5 años, de mis clases de costura en el centro comunitario, algo que él no sabía que había comenzado. Eran conversaciones superficiales, pero necesarias. Eran los primeros ladrillos de un puente que tendríamos que construir piedra a piedra. Fue hacia el final del desayuno cuando Andrés tomó mi mano sobre la mesa y me miró con una seriedad que me recordó a su padre. «Mamá, hay algo que necesito contarte. Algo importante». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La forma en que lo dijo, el peso en su voz, me indicó que lo que venía no era una noticia cualquiera. «Valentina y yo hemos estado intentando tener un hijo durante los últimos 3 años», continuó. «No ha sido fácil. Hubo momentos en que pensamos que no sucedería nunca. Pero hace 2 semanas recibimos una noticia. Miré a Valentina, que tenía los ojos brillantes de emoción contenida. Luego volví a mirar a mi hijo. «Vas a ser abuela, mamá. En 7 meses vas a ser abuela». El mundo se detuvo por un instante, y en ese instante
Comprendí que la vida me estaba ofreciendo no solo una segunda oportunidad con mi hijo, sino también la posibilidad de un nuevo comienzo, un nuevo ser que llegaría a este mundo, ajeno a todos nuestros errores pasados, portando la promesa de un futuro diferente. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de una alegría que no sabía que aún era capaz de sentir. Los meses que siguieron a aquella mañana de reconciliación fueron los más luminosos que había vivido en años. Era como si alguien hubiera abierto las cortinas de una habitación que había permanecido a oscuras durante demasiado tiempo, dejando entrar un torrente de luz que iluminaba rincones que yo creía perdidos para siempre. Comencé a visitar a Andrés y Valentina cada domingo, recuperando esa tradición familiar que tanto había extrañado. Llegaba temprano, con algún postre casero o un ramo de flores del mercado, y pasábamos las mañanas conversando, cocinando juntos, construyendo poco a poco el puente que el silencio había destruido. No era perfecto. A veces surgían momentos incómodos, silencios que se extendían un poco más de lo necesario, temas que evitábamos por miedo a reabrir heridas. Pero estábamos intentándolo, y eso era lo que importaba. Valentina se convirtió en la hija que nunca tuve. Me enseñó a ver a mi hijo con ojos nuevos, a entender sus miedos y sus sueños desde una perspectiva que yo, tan ocupada en mi papel de madre, nunca había considerado. Juntas preparábamos la habitación del bebé, eligiendo colores suaves y muebles acogedores. Juntas tejíamos pequeñas mantas y gorros diminutos que parecían hechos para muñecos. En esas tardes de agujas y estambre, compartimos historias que nos acercaron más que cualquier conversación formal. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Teresa?, me dijo Valentina una tarde, mientras yo le enseñaba el punto que mi propia madre me había enseñado hace décadas. Tu capacidad de reconocer tus errores. No es fácil para nadie, pero para alguien de tu generación, donde pedir perdón se veía como debilidad, es especialmente valioso. Sus palabras me conmovieron profundamente. Durante toda mi vida había creído que la fortaleza consistía en mantenerse firme, en no mostrar vulnerabilidad, en tener siempre la razón. Pero la verdadera fortaleza, comprendí entonces, reside en la capacidad de doblarse sin romperse, de admitir que nos equivocamos, de tender la mano incluso cuando el orgullo nos grita que no lo hagamos. El embarazo de Valentina avanzaba sin complicaciones, y con cada semana que pasaba, mi emoción crecía. Iba a ser abuela. Después de tantos años de vacío, de soledad, de domingos silenciosos en una casa demasiado grande para una sola persona, iba a tener una razón para levantarme cada mañana con el corazón lleno de propósito. Pero la vida, esa maestra implacable que nunca deja de enseñarnos lecciones, tenía otros planes. Fue durante el 5.º mes del embarazo de Valentina cuando las náuseas regresaron. Aquellas náuseas matutinas que habían desaparecido misteriosamente después de mi reconciliación con Andrés volvieron con una intensidad que me asustó. Pero esta vez venían acompañadas de otros síntomas, un cansancio profundo que ninguna cantidad de sueño podía aliviar, una pérdida de apetito que me hacía ver la comida como un enemigo, dolores en lugares que antes no dolían. Al principio intenté ignorarlo. Me convencí de que era solo el estrés de los cambios, la emoción del bebé que venía en camino, quizás el peso de tantas emociones acumuladas finalmente cobrándose su precio. Pero cuando comencé a perder peso sin proponérmelo, cuando las ojeras se instalaron permanentemente bajo mis ojos, cuando subir las escaleras de mi casa se convirtió en un desafío, supe que algo andaba mal. No le dije nada a Andrés. No quería preocuparlo, no quería empañar la alegría del embarazo con mis problemas. Además, una parte de mí tenía miedo de lo que los médicos pudieran encontrar. A veces, la ignorancia se disfraza de esperanza. Fue Lucía quien finalmente me obligó a actuar. Vino a visitarme una tarde, y al verme, su rostro se transformó en una máscara de preocupación que no pudo disimular. «Teresa, ¿qué te está pasando? Estás pálida como un fantasma y has perdido mucho peso». «No es nada», mentí. «Solo estoy cansada». Pero mi hermana me conocía demasiado bien. Me tomó de las manos, me miró directamente a los ojos y con esa voz que no admite discusión me dijo: «Mañana mismo vas al médico». Y no acepto un no por respuesta. Fui al médico, y luego a otro, y a otro más. Hubo análisis de sangre, estudios complicados con nombres que no podía pronunciar, esperas interminables en salas frías que olían a desinfectante y a miedo.
Cada vez que un médico fruncía el ceño mirando mis resultados, sentía que un pedazo de mi esperanza se desprendía y caía al vacío. El diagnóstico llegó un martes por la tarde, en el consultorio de un oncólogo que hablaba con la suavidad de quien ha dado malas noticias demasiadas veces. Me explicó términos médicos que apenas comprendí. Me mostró imágenes que parecían mapas de un territorio desconocido. Me habló de opciones y tratamientos y probabilidades. Pero solo una frase se quedó grabada en mi mente, resonando como un eco en una habitación vacía. Señora Salazar, el diagnóstico llegó tarde, demasiado tarde. Salí de aquel consultorio con un papel en la mano que contenía mi sentencia. Me quedaban entre 6 y 9 meses de vida. Quizás un año si respondía bien al tratamiento paliativo. Quizás menos si no lo hacía. Caminé por las calles de la ciudad sin rumbo, viendo el mundo con ojos nuevos. Los árboles que bordeaban las avenidas me parecieron más verdes que nunca. El cielo de la tarde, pintado con tonos naranjas y rosados, me resultó de una belleza casi insoportable. Las personas que pasaban a mi lado, absortas en sus teléfonos y sus preocupaciones cotidianas, me parecieron infinitamente afortunadas en su ignorancia. ¿Cómo se lo diría a Andrés? Acabábamos de reencontrarnos después de 2 años de silencio. Acabábamos de reconstruir un puente que creíamos destruido para siempre. ¿Cómo podía decirle que ese puente tendría que soportar, tan pronto, el peso de una despedida? Y el bebé, mi nieto o nieta, que nacería en apenas 4 meses, ¿llegaría a conocerlo? ¿Tendría tiempo de sostenerlo en mis brazos? ¿De cantarle las canciones de cuna que le canté a su padre? ¿De transmitirle, aunque fuera una pequeña parte del amor que sentía por él incluso antes de que existiera? Esa noche, sentada en el sillón verde de mi sala, con el reloj de Andrés apretado contra mi pecho, tomé una decisión. No iba a desperdiciar el tiempo que me quedaba en lamentos ni en autocompasión. No iba a permitir que la sombra de la despedida oscureciera los días luminosos que aún podía vivir. Iba a abrazar cada momento con la intensidad de quien sabe que los momentos son finitos, que cada amanecer es un regalo, que cada abrazo podría ser el último. Y sobre todo, iba a asegurarme de que cuando llegara el momento de partir, no quedaran palabras sin decir, abrazos sin dar, ni perdones sin otorgar. Porque si algo me había enseñado el silencio de estos años, era que el tiempo perdido no se recupera, y yo ya había perdido demasiado. Le conté a Andrés una semana después del diagnóstico. No encontraba el momento adecuado. No existía un momento adecuado para una noticia así, pero sabía que cada día que pasaba sin decírselo era un día de engaño, y ya habíamos tenido suficientes silencios entre nosotros. Elegí una tarde de domingo, después del almuerzo, cuando Valentina se había recostado a descansar, y nosotros dos nos quedamos solos en el jardín. El sol de otoño bañaba las flores con una luz dorada que parecía sacada de un cuadro, y el aire tenía ese aroma a tierra húmeda que siempre me ha recordado a los nuevos comienzos. Qué extraño, pensé, hablar de finales en un escenario tan lleno de vida. Andrés, comencé, tomando su mano entre las mías, necesito contarte algo difícil, y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada. Vi cómo su rostro se tensaba, cómo sus ojos buscaban en los míos alguna pista de lo que venía. Creo que, en algún nivel profundo, ya lo sabía. Los hijos siempre saben cuando algo anda mal con sus madres, aunque no puedan nombrarlo. Le conté todo. El regreso de las náuseas, las visitas a los médicos, los análisis interminables, el diagnóstico que había caído sobre mí como una sentencia inapelable. Le hablé de los 6 a 9 meses que me quedaban, del tratamiento paliativo que me ayudaría a mantener la calidad de vida, de la certeza terrible y al mismo tiempo liberadora de saber que el tiempo tiene un límite. Andrés no dijo nada durante un largo rato. Se quedó mirando las flores del jardín, esas flores que Valentina cuidaba con tanto amor, y vi cómo las lágrimas comenzaban a caer por sus mejillas sin que hiciera ningún esfuerzo por detenerlas. Eran lágrimas silenciosas, las más dolorosas de todas, las que nacen de un lugar tan profundo que no encuentran voz para expresarse. No es justo, murmuró finalmente. Acabamos de recuperarnos, acabamos de volver a encontrarnos. No es justo que ahora... La vida no se trata de justicia, hijo, respondí, acariciando su rostro como cuando era pequeño y venía a mí con alguna pena. Se trata de lo que hacemos con el tiempo que nos toca.
Y yo perdí demasiado tiempo en enojos y orgullos que ahora me parecen tan pequeños, tan insignificantes frente a lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa, mamá? Lo pensé durante un momento. Era una pregunta que llevaba semanas haciéndome a mí misma desde que salí de aquel consultorio con mi sentencia en la mano. ¿Qué importa cuando sabes que el tiempo se acaba? ¿Qué queda cuando todo lo demás se desvanece? Esto, respondí, señalando el espacio entre nosotros. Tú y yo, aquí, ahora. Valentina descansando adentro con nuestro nieto creciendo en su vientre. Las tardes de domingo que nos quedan por compartir. Las palabras que todavía podemos decirnos. Los abrazos que todavía podemos darnos. Eso es lo que importa, Andrés. Todo lo demás es ruido. Esa tarde hablamos durante horas. Hablamos de cosas que nunca nos habíamos atrevido a mencionar, de heridas antiguas que necesitaban aire para sanar, de miedos que habíamos cargado en silencio durante demasiado tiempo. Andrés me contó sobre los años de distanciamiento desde su perspectiva, sobre cómo mi necesidad de control lo había hecho sentir sofocado, sobre cómo cada consejo no solicitado era percibido como una crítica a sus decisiones. Y yo escuché, realmente escuché, sin defenderme, sin justificarme, sin interrumpir. Sé que lo hacías porque me querías, me dijo. Siempre lo supe, pero a veces el amor mal expresado se siente como una jaula, mamá. Y yo necesitaba volar. Lo entiendo ahora, respondí. Ojalá lo hubiera entendido antes. Ojalá hubiera tenido la sabiduría de dejarte ir para que pudieras volver por tu propia voluntad. Volví, dijo él, apretando mi mano. Aunque tarde, volví. Y tú también volviste. Eso es lo que cuenta. Los meses siguientes fueron un regalo que no merecía, pero que recibí con gratitud infinita. El tratamiento funcionaba mejor de lo esperado, y aunque sabía que no había cura, cada día extra era una victoria pequeña contra el reloj que no dejaba de avanzar. Valentina dio a luz una noche de primavera, cuando los árboles estaban cubiertos de flores y el aire olía a promesas. Fue una niña perfecta, con los ojos de su padre y la nariz de su madre, con dedos diminutos que se aferraron a mi dedo índice como si supiera exactamente quién era yo. Se llamará Esperanza, anunció Andrés, con los ojos brillantes de emoción. Porque eso es lo que nos ha devuelto, mamá. Esperanza. Sostuve a mi nieta en mis brazos y sentí que algo se completaba dentro de mí. Toda la tristeza de los años perdidos, todo el dolor del diagnóstico, todo el miedo al futuro incierto, se disolvió por un instante en la presencia de esa vida nueva, de esa pequeña criatura que acababa de llegar al mundo, sin saber nada de los errores de los adultos, sin cargar con el peso de nuestras historias. Esperanza, susurré, besando su frente suave. ¡Qué nombre tan perfecto! Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi salud fluctuaba como las mareas, con días buenos en los que casi podía olvidar que estaba enferma, y días difíciles en los que el cuerpo me recordaba con dureza sus limitaciones. Pero incluso en los días difíciles, encontraba razones para sonreír. Una foto de Esperanza en mi teléfono, una llamada de Andrés preguntando cómo me sentía, una visita de Valentina con flores frescas del jardín. Comencé a escribir. No sé exactamente cuándo ni por qué, pero un día tomé un cuaderno y empecé a volcar en él todo lo que quería que Esperanza supiera cuando fuera mayor. Le escribí sobre su bisabuelo Roberto, sobre cómo se conocieron sus abuelos, sobre las tradiciones familiares que esperaba que ella continuara. Le escribí sobre los errores que cometí y las lecciones que aprendí de ellos. Le escribí sobre el perdón, sobre cómo es más fácil otorgarlo que pedirlo, pero cómo ambos son necesarios para vivir en paz. Querida Esperanza, escribí una noche, cuando el silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar los latidos de mi propio corazón. Cuando leas estas palabras, probablemente yo ya no esté, pero quiero que sepas que te amé desde antes de conocerte, que tu llegada le dio sentido a mis últimos días, que cada sonrisa tuya fue un regalo que guardaré en el lugar donde vayan los recuerdos cuando dejamos de existir. Le escribí sobre el reloj, ese reloj antiguo que ahora guardaba no uno, sino 2 mensajes secretos, el original de su padre y uno nuevo que yo había añadido para ella. Le expliqué que algún día, cuando fuera mayor, debería abrirlo y encontrar las palabras que su abuela le dejó escondidas en ese pequeño compartimento. No dejes que el orgullo te separe de las personas que amas.
le aconsejé. No esperes a que sea demasiado tarde para decir lo que sientes. No permitas que los malentendidos se conviertan en muros. La vida es demasiado corta y demasiado frágil para desperdiciarla en silencios. Esta mañana, mientras escribo estas últimas páginas, el sol entra por la ventana de mi habitación con esa luz especial que solo tienen los amaneceres de verano. Han pasado 8 meses desde el diagnóstico, más de lo que los médicos predijeron, y aunque sé que el final está cerca, no siento miedo, siento paz. Una paz que no creí posible cuando comenzó todo esto. Andrés vendrá a visitarme esta tarde. Como todos los días, traerá a Esperanza, que ya tiene casi 4 meses, y ha comenzado a reconocer mi rostro, a sonreír cuando me ve. Esa sonrisa desdentada y perfecta, es el mejor regalo que la vida pudo haberme dado. Pienso en todo lo que viví, en los 62 años que estuve en este mundo, y me doy cuenta de que los momentos que más brillan en mi memoria no son los logros ni los reconocimientos, son las tardes de domingo en familia, son los abrazos de mi hijo cuando era pequeño, son las conversaciones con Roberto bajo las estrellas, son las risas compartidas con Lucía, son los últimos meses con Valentina, Andrés y Esperanza, reconstruyendo lo que creíamos perdido. Si pudiera volver atrás, si pudiera hablar con la Teresa de hace 2 años, la que estaba atrapada en su orgullo y su silencio, le diría: suelta, suelta el rencor, suelta la necesidad de tener razón, suelta el miedo al rechazo. Nada de eso importa. Lo único que importa es amar y dejarse amar, con todas las imperfecciones, con todos los errores, con toda la torpeza que eso implica. El reloj sigue en mi muñeca. Ya no funciona perfectamente. Las manecillas a veces se detienen sin razón aparente, como si el tiempo mismo supiera que para mí está llegando a su fin. Pero lo sigo usando cada día, porque me recuerda que incluso en los silencios más largos, incluso en las distancias más dolorosas, el amor encuentra formas de manifestarse, a veces en un mensaje escondido, a veces en un abrazo tardío, a veces en una nieta que lleva el nombre de lo único que nunca debemos perder: esperanza. Cierro este cuaderno sabiendo que mi historia está llegando a su fin, pero también sabiendo que no termina conmigo. Continúa en Andrés, en Valentina, en mi pequeña Esperanza, que algún día leerá estas palabras y sabrá que su abuela la amó con todo lo que tenía. Continúa en cada persona que elija el perdón sobre el rencor, el diálogo sobre el silencio, el amor sobre el orgullo. No sé qué hay después de esto, no sé si hay algo, o si simplemente dejamos de existir como una vela que se apaga. Pero sé que mientras alguien nos recuerde, mientras nuestras palabras sigan resonando en los corazones de quienes amamos, una parte de nosotros permanece. Y eso, de alguna manera, es suficiente. El sol ya está alto en el cielo. Escucho un auto estacionándose afuera. Deben ser ellos, mi hijo, mi nuera, mi nieta, mi familia, lo que queda de mi corazón latiendo en otros cuerpos, caminando por el mundo cuando yo ya no pueda hacerlo. Me levanto despacio, con el cuerpo cansado pero el espíritu ligero. Camino hacia la puerta, hacia los brazos que me esperan, hacia las sonrisas que iluminan mis últimos días. Y mientras camino, sonrío, porque a pesar de todo, a pesar de los años perdidos y los errores cometidos, a pesar del diagnóstico y el tiempo que se acaba, he aprendido algo que muchos nunca aprenden. El amor no se mide en años, se mide en momentos, y mis últimos momentos están llenos de él. Gracias por acompañarme en esta historia. Si llegaste hasta aquí, te invito a reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida con quien necesites reconciliarte? ¿Hay palabras que llevas demasiado tiempo callando? No esperes a que sea demasiado tarde. El momento es ahora, siempre es ahora. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que hagas lo siguiente. Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana traemos relatos que inspiran, emocionan y nos invitan a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Dale like a este video. Tu like no solo nos apoya, sino que ayuda a que esta historia llegue a más personas que quizás necesitan escucharla hoy. Déjanos un comentario contándonos, ¿qué parte de la historia te emocionó más? ¿Hay alguien en tu vida con quien necesitas reconciliarte? ¿Qué mensaje te llevas de la historia de Teresa?
Nos encanta leer sus comentarios y conectar con ustedes. Cada mensaje que nos dejan nos motiva a seguir creando contenido con amor y dedicación. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. A veces, una historia puede ser el empujón que alguien necesita para dar ese primer paso hacia el perdón y la reconciliación. Recuerda, la vida es demasiado corta para guardar rencores. No esperes a que sea demasiado tarde para decir te quiero, te perdono o lo siento. El momento es ahora. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu corazón abierto. Nos vemos en el próximo video. Aviso legal. Esta es una obra de ficción. Esta historia es 100% ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, lugares, eventos y situaciones presentados en este video son completamente imaginarios y producto de la creatividad del autor. Cualquier parecido con personas reales, vivas o fallecidas, o con hechos reales, es pura coincidencia y no es intencional.